El Doc López Rossetti con Mirá. nosotros. Hola, Doc. Hola María, hola a todos, Tommy, tal, Tato, Doc? Rolo, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo Doc. estás? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Acá con Tato recuperado en el estudio. A full, a full. Ah, qué bueno, ¿está ahí recuperado bien, full? Recuperado, full. Pero no porque haya tenido nada, sino porque estaba medio negativo, de claro. manera preventiva, estaba aislado, pero se hizo el PCR y le dio negativo. Negativo. ¿Y cómo lo ves anímicamente, María? ¿Cuál es tu diagnóstico? Y ayer vino un poco golpeado y Mirá. los 7 días de encierro realmente le hicieron mal. Fue un papelón además el estudio, Dani. El hisopado. Lloré, grité. No, me dijo, no. en un momento dado la enfermera me dijo, ¿vos sos Tato Yang, el de la radio? Y le dije, no, de ninguna manera, no. Por supuesto. Soy el de la tele, dije, el de la radio es mucho más valiente. No, parece que lo tuvieron que agarrar entre 4 para hacerle el hisopado. Y molesta un poco, sí, molesta un poco. Eso terrible. dicen todos los que le hicieron el hisopado, dicen que molesta un poquito. Pero es un poquitín, un minuto, un segundo dura, nada. Mira, Es molesto, yo lo pero que digo, corto. yo ya me hice 2 por el tema de la vacuna. Y creo que a todos los que vi hacérselo adelante de mí, las mujeres salían Como si nada. como si nada. No, tranqui, normales. Los hombres salían con lágrimas en los ojos. Bueno, pero esa es una constante en medicina. Los pacientes hombres siempre son más ñaña que las mujeres. Claro. Eso es histórico. Eso tiene que ver con la capacidad de la mujer de, no sé, de parir. ¿De dónde viene eso, Dani? La verdad que no tengo ni idea. Mirá No, qué respuesta. Está bien, es una buena Somos respuesta. más asustadizos. La mujer está más habituada. La capacidad de afrontamiento de muchas dolencias físicas es mayor siempre en la mujer que en el hombre. Claro. Eso es casi histórico. Sí, debe ser una cosa atávica que debe tener que ver con la protección de las crías y de ser más fuerte por ahí que el hombre en ese tipo de cosas, ¿no? Muy probablemente porque incluso atávicamente, cuando se dice en el modelo más antiguo que existe del hombre, o sea, el macho cazador y la hembra que se queda en la cueva, en el campamento, cuidando a las crías, da la sensación que cuidar a las crías es una condición de trabajo, desenvolvimiento pasivo, Ujú. cuando en realidad cuidar a las crías, cuando los machos se iban a cazar, era De alto verdaderamente riesgo. riesgoso, Claro, porque claro. los predadores justamente querían comer las crías. Ujú. Es decir, incluso ese es uno de los fundamentos que en psicobiología se esgrimen, María, que históricamente, porque el antecedente de las hembras Mirá. de hace millones de años, por cuidar a sus crías y defenderlas frente a los predadores, ellas solas, quedó hiperactivado un circuito neurobiológico del dolor. Claro. Y ese circuito neurobiológico del dolor está muy relacionado con el circuito del miedo y la ansiedad. Ujú. Y el miedo y la ansiedad son las cuestiones que se han sostenido en el tiempo, y la mujer hoy tiene más cuadros de ansiedad que el hombre. Ajá. Cuando hablamos más cuadros es, dependiendo del tipo de ansiedad, entre 2 y 5 veces más. Ujú. Y una de las causas que se esgrimen es justamente el antecedente histórico atávico de millones de años atrás, en el cual las hembras quedaron con un sistema de hiperactivación a la alarma, a la alerta, al miedo y a la ansiedad de cuidar a sus crías históricamente. Y esa hiperactivación las ha hecho susceptibles de manera que los ataques de ansiedad generalizada, fobias y ataques de pánico son claramente más frecuentes hoy, quizás como una herencia biológica ancestral, en Claro. la mujer que en el hombre. Qué bárbaro. Bueno, nos dio una clase aparte el doc, porque le íbamos a preguntar y le vamos a preguntar sobre el tema COVID-19 respecto de los resultados de estudios que se están haciendo con la ivermectina, que es Sí. un medicamento del cual ya nos habías hablado, Daniel. Sí, Y- sí, hace meses que fuimos tomando contacto con los primeros estudios. Lo primero que llegó de ivermectina, María, que es un antiparasitario, es un medicamento que se usa en medicina veterinaria, Sí. y hace unos 20 años se usa en medicina humana, y fue primariamente estudiado en Australia, donde se comprobó en laboratorio que inhibe la replicación viral, es decir, tiene un efecto claro en el laboratorio frente al SARS-CoV-2. De ahí Ajá. en más se iniciaron en distintas partes del mundo estudios o ensayos de investigación como muchos otros. Este particular está en carrera, es uno de los que está en carrera. Han pasado
un montón hasta acá, la hidroxicloroquina, el remdesivir, el ritonavir, lopinavir, son cosas que en estos meses se han descartado. La dexametasona sabemos que sirve, el plasma está en estudio, el ibuprofeno modificado o hecho, digamos, soluble en agua, eso que se hace aspirar como nebulizar, está en estudio y promete, igual que el plasma. La utilización, viste María, y todos los que nos escuchen, esos cascos que se ponen para administrar oxígeno. Sí, en lugar del respirador, ¿no? En lugar de, en realidad, bastante antes del respirador y antes de utilizar las cánulas o el aporte de oxígeno con reservorio. Bueno, estos han dado un resultado muy, muy bueno en los lugares donde se usó, en el Hospital Rivadavia, en el Fernández. En nuestro hospital tenemos 2 equipos y nos llama la atención cómo personas que tienen una cantidad de saturación de oxígeno baja, de 92, 91, y le pones el casco y al ratito, te estoy hablando de 10 minutos, y de golpe suben a 96, 97. Entonces hay un montón de cosas prometedoras, el estudio del suero, desde el suero hiperinmune, el equino, a ese le tenemos mucha esperanza, la utilización de la heparina como anticoagulante, la enoxiparina, hay un montón. Y la ivermectina está en carrera y se está estudiando mucho. Es un antiparasitario, se usa para enfermedades muy raras como la estrongiloidosis y la oncocercosis, que son parasitosis, ¿no? Raras. La oncocercosis, por ejemplo, es una enfermedad muy rara que produce ceguera, básicamente se encuentra en África, y es de unos gusanos muy chiquititos que son vehiculizados por unas moscas negras y que producen un montón de alteraciones en la piel, erupciones en los ganglios linfáticos, pero también lesiona la córnea produciendo ceguera. Y lo cierto es que esto ya se está usando en humanos, hay varias líneas de investigación muy prometedoras y bueno, tiene, según muchos investigadores, unas cuantas fichas encima. Sí. ¿Y cuál es el momento en el que se administra o se debería administrar la ivermectina en el paciente? ¿De manera preventiva, cuando tiene pocos síntomas o cuando está grave? Bueno, como toda línea de investigación, María, se está desarrollando. La línea general que hoy se acepta es que debe ser en los primeros días. Primeros días puede ser entre el 3, 5, 7 días. Con el PCR positivo, ¿no? Con el diagnóstico, exacto, con el diagnóstico y con la sintomatología es en los primeros días. Es en dosis única semanal, es una sustancia que es muy poco tóxica, la dosis es muy baja. ¿Sabes para qué se usa? Para la sarna, para la escabiosis. Sí, eso nos habías dicho el otro día, Doc, creo que el martes hablamos de esto justamente. Sí. Pero Sí, digamos, ¿la dosis es la misma o es mayor en este caso? La dosis depende de casos leves, moderados, de lo que me acuerdo de los trabajos de investigación, leves, moderados y graves. Puede ir entre de 12, 24, 36 miligramos en administración única, son unos comprimidos que vienen por 6 miligramos, entonces el más grave, digamos, recibiría 6 comprimidos de 6 miligramos una vez por semana. Y si vos me preguntás por qué nada más que una vez por semana, es porque se acumulan las grasas del cuerpo y actúa durante una semana. Y la dosis tóxica está muy lejos de la dosis terapéutica, o sea que tiene un margen de uso muy, muy amplio. Y hay protocolos que se están usando en el país, en el CEMIC, en el Hospital Muñiz, en el de Cañuelas, en Salta. Hay una serie de lugares, cada vez me llegan más trabajos de distintos lugares, algunos protocolos. ¿Te acordás que hablábamos también de una sustancia rara que también creo que la hablamos el martes o el jueves pasado por primera vez, que era la carragenina? ¿Te acordás de eso? Carragenina, sí me acuerdo. Carragenina, que es un espesante y un conservador de alimentos, de lácteos, de confitería, de pastelería, y que se usa dentro de los excipientes de muchos medicamentos. Sí, me acuerdo que hablamos de los excipientes. Y es derivado de unas algas marinas, y hay un protocolo que a mí me tocó conocer, ya te diría, quizás en mayo o junio, que se empezó a usar, por ejemplo, en el hospital de Ezeiza, donde el protocolo es Ibercar. Ibercar es ivermectina carragenina, es la asociación de ambos. Y lo que podríamos decir como pincelada, dentro de las fichas que se le ponen actualmente los investigadores a estas moléculas, es que en el caso de la ivermectina, que es el que comentás ahora, María, tendría un efecto preventivo.
Por Ajá. eso te vas a encontrar con muchos médicos y personal de salud, por ejemplo, del Hospital Muñiz, que es el hospital de infecciosas desde el punto de vista paradigmático ya en nuestro país, históricamente, es un hospital de enfermedades infecciosas, y es ahí donde gran cantidad de personal de salud está tomando dosis muy bajas de ivermectina una vez por semana como preventivo. Ajá. Todavía no hay contraprueba, pero la verdad es que cada día nos encontramos con... la palabra fe en ciencia es delicada, pero cada vez se le ponen más fichas, no sé cómo expresarme. Pero bueno, es un ensayo Se más. apuesta más por eso, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, esperemos que funcione. Esperemos que funcione. En todo esto, ¿te acordás cuando empezaba esto, María, y que decíamos, yo decía, estábamos en el hospital y estiramos la mano a todos los anaqueles y las estanterías de la farmacia a ver qué es lo que sirve? Y bueno, así fueron pasando varias que no sirvieron, algunas que sí, y a esta, que ya hace unos meses que se está probando, empiezan a ver los primeros trabajos ya un poco más, con más volumen, como para creerle más desde el punto de vista científico, e incluso algunos creo que en corrientes, avalados por el Estado. Me parece que... En Salta creo que también, Doc. En Salta también. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, donde la Organización Mundial de la Salud distribuía ivermectina para prevenir la oncocercosis en África. Cuando vos ves el mapa de los trabajos de investigación y donde está coloreado con un color amarillito, donde se dan ivermectina de rutina para prevenir esta enfermedad, que es la enfermedad que deja ciego a las personas, ahí se ven muy pocos casos de COVID. Bueno, como esos datos hay un montón, y es todo lo que la ciencia, aparte hay una cantidad de webinars internacionales que se están haciendo, yo me tocó entrar en varios, en los cuales se repasaba toda la información respecto a ivermectina. Todavía está en etapa de ensayo, esa es la realidad, pero hay mucha energía médica y científica empujando los estudios en pos de determinar si es útil, en qué medida lo es, cuándo hay que utilizarlo, en qué dosis, en qué pacientes, si tiene efecto preventivo, como si fuera casi un barbijo farmacológico, y acorde van pasando los días. A mí, que ya anoche me llegó un último WhatsApp de un grupo que tenemos información de este tipo de cosas, y hasta acá han venido informaciones buenas. También recibo algunas de Estados Unidos donde los resultados no han sido buenos, pero me parece que está en carrera, está en carrera. La verdad que le ponemos ficha. Buenísimo, entonces seguimos esperando buenas noticias y en un ratito volvemos a comunicarnos con vos, Doc. Con todo gusto, les mando un cariño a todos y nos vemos en un ratito. Hasta dentro de un rato.